Hola amigos, en este video mi objetivo es ayudarte a mejorar tu pronunciación en inglés para que puedas sonar un poco más nativo, para que puedas hacerte entender mejor y para que puedas ganar un poco más de confianza cuando hablas con la gente. Espero que te vaya a gustar. Vamos con toda. Empecemos. Muchos latinos tienen la creencia de que su pronunciación siempre será malo, como si fuera algo permanente que nunca se podrá cambiar. Pero absolutamente no es así. Todos tenemos la capacidad de mejorar nuestra pronunciación en inglés o en cualquier idioma. Cuando yo empecé con el español, hablé un poco con un acento sueco. Pero ahora hablo con mucho mejor pronunciación y mucho mejor acento, obviamente, porque he practicado. In English, I used to speak as well with a Swedish accent, and it was very, very ugly. But now I speak with an American accent, a more neutral pronunciation, and it's definitely improved. Entonces, tú puedes hacer eso también, obviamente. Quiero que al final de este video terminas diciendo la misma frase. My pronunciation is awesome. Dilo conmigo. My pronunciation is awesome. Good. Ahora, di lo siguiente conmigo también. I have an excellent pronunciation. Good. No tan difícil, ¿verdad? Bueno, ahora, antes de que empecemos el ejercicio, antes de que puedas mejorar tu pronunciación en inglés, debes primero entender por qué tu pronunciación es mala en primer lugar. El problema principal que tiene todo el mundo es que la gente está leyendo demasiado inglés en comparación con cuánto están escuchando. Ves texto escrito en inglés todos los días. Está en la tele, en tu compu, en todas las tiendas a tu alrededor. Consumes mucho más inglés escrito que inglés hablado a diario. Igual en la escuela, la típica enseñanza pues no es escuchar tanto inglés hablado, sino es estudiar reglas gramaticales, leer textos, escribir textos, leer textos en voz alta y el profe nos corrija. Y por consiguiente, la razón por la que pronuncias bien el español es porque has escuchado miles y miles de horas de español hablado. La escucha es fundamental cuando se trata de desarrollar una buena pronunciación. Como niño no pudiste leer, entonces, en lugar de leer textos en voz alta, simplemente trataste de imitar lo que escuchaste. Y cuanto más escuchaste, cuanto más imitaste, mejor se quedó tu pronunciación. Demasiados estudiantes de inglés piensan que necesitan un profesor que les diga cómo pronunciar tal letra, tal sonido, pam, 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 cuando su problema mayor es que están leyendo en voz alta en lugar de escuchar e imitar. Muy sencillo. Yo puedo hacer eso también. 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 Tienes que dejar de leer en tu idioma nativo cuando hablas inglés. Tienes que empezar a imitar. Y es exactamente eso lo que se trata este video. Imitar. Pero yo sé que es difícil. O sea, te falta toneladas de horas de escucha, de inmersión y de inmersión del inglés. Entonces es difícil imitarlo. Entonces, justamente por eso vamos a dedicar este video a un ejercicio que te va a ayudar a escuchar, imitar y mejorar tu pronunciación mucho en un solo video. Voy a obligarte a exagerar tu pronunciación y tu entonación, porque eso es muy importante para que puedas sonar más nativo, más real. Exagerar esa R, yo en español, y tú esa R. En inglés tienes que exagerarlo para que suene bien. Te voy a obligar a hacer eso, pero lo vamos a repetir una y otra vez, así que no te preocupes, ¿ok? Vas a repetir, vas a acostumbrarte de hacer esos sonidos raros que tienen el inglés y poco a poco con el tiempo se va a volver automático exagerar tu pronunciación y la entonación y vas a sonar mucho, mucho mejor. Entonces, ¿cómo funciona? Es muy sencillo. Te voy a leer una oración en inglés varias veces y lo único que tienes que hacer
es escuchar. Luego voy a leerla nuevamente y te voy a dar un poquito de tiempo para imitarme. Como te he dicho, esto es súper importante. Tienes que practicar hacer sonidos que nunca has hecho. Entonces es importante que me imites no solamente lo que yo digo, sino con la misma pronunciación, la misma entonación y la misma emoción cuando hablo. Y mientras me imites, quiero que hagas una cosa. Quiero que te grabes imitándome. Presta el teléfono de alguien a tu alrededor, usa la app de grabación en tu teléfono, usa QuickTime si tienes un MacBook, usa Microsoft Voice Recorder si tienes una PC, usa WhatsApp si quieres, usa cualquier cosa para grabarte imitándome. Ese es un paso crucial del ejercicio, muy importante. No puedes soltar ese paso porque ese simple paso del ejercicio va a hacer que te vuelvas mucho más consciente de los errores en tu pronunciación. Lo bonito de grabarte y escuchando y comparar no es cuando alguien me diga, Kale, tienes que cambiar esto en tu pronunciación o esto y esto y esto. Es cuando yo escucho mi propia pronunciación, el mismo texto, el mismo audio que yo hago en comparado con un nativo en español. Ahí es cuando va a pasar un cambio, porque me volveré súper consciente y es muchísimo más fácil para mí luego producir e imitar eso en lugar de tratar de pensar en las reglas de la pronunciación, tratar de pensar en cómo poner mi lengua, tal cosa. Es difícil eso, es frustrante también. Es mucho más fácil escuchar un montón de veces, imitar lo que he escuchado, grabándome, escuchándome y comparando y volver a hacer eso. Entonces, este es el párrafo que te voy a leer. ¿Crees que lo podrás hacer? No te preocupes, va a estar bien. Pero vamos a hacer algo chistoso primero. Quiero que te grabes diciendo ese simple párrafo. Quiero que lo hagas para que luego, al final de este video, cuando hemos practicado esto, cuando has hecho el ejercicio, escuches la diferencia entre tu última pronunciación, tu mejor pronunciación y tu primera pronunciación en este simple video. Y vas a ver una diferencia. Y no importa si tu pronunciación ahora mismo es horrible. De hecho, es mejor. Cuanto más mal sea tu pronunciación en este momento, mejor será. Porque esa diferencia va a ser enorme. Y esa diferencia te va a dar mucha confianza al seguir adelante con tu inglés, te lo juro. Entonces, incluso si tú no hablas nada de inglés ahora, quiero que leas este párrafo y quiero que te grabes leyéndolo. ¿Ok? Ahora mismo. Entonces, te voy a dar un momento para hacer eso. Por favor, pausa el video ahora mismo y grábate diciendo esto ahora mismo. Ok, perfecto. ¿Tienes la grabación? Muy bien. Bueno, no te preocupes, ¿ok? Lo vas a escuchar después. Por ahora, simplemente sigue el ejercicio. Ahora voy a leer este párrafo y simplemente vas a escuchar. Y lo voy a leer 10 veces. ¿Ok? 10 veces y tú simplemente escucha relajado. My friend's birthday is on the 6th of February. He lives comfortably in a rural area outside the city, but he often likes to come visit. My friend's birthday is on the 6th of February. He lives comfortably in a rural area outside the city, but he often likes to come visit. My friend's birthday is on the 6th of February. He lives comfortably in a rural area outside the city, but he often likes to come visit. My friend's birthday is on the 6th of February. He lives comfortably in a rural area outside the city, but he often likes to come visit. My friend's birthday is on the 6th of February. He lives comfortably in a rural area outside the city, but he often likes to come visit. My friend's birthday is on the 6th of February. He lives comfortably in a rural area outside the city, but he often likes to come visit.
My friend's birthday is on the 6th of February. He lives comfortably in a rural area outside the city, but he often likes to come visit. My friend's birthday is on the 6th of February. He lives comfortably in a rural area outside the city, but he often likes to come visit. My friend's birthday is on the 6th of February. He lives comfortably in a rural area outside the city, but he often likes to come visit. My friend's birthday is on the 6th of February. He lives comfortably in a rural area outside the city, but he often likes to come visit. Ok, súper bien. He puesto palabras difíciles, obviamente, para que entrenes los sonidos más difíciles para la mayoría de los latinos, sobre todo la R, que es como una pirata. Ahora, quiero que vuelvas grabándote leyendo este mismo párrafo y quiero que en lugar de leerlo en voz alta, quiero que trates más de imitar lo que acabas de escuchar. Pero no solo imita mi pronunciación, imita también cómo se mueve mi cara, imita la entonación, la pronunciación, la emoción, imita todo. Trata de hacerlo exactamente lo mismo. Te va a servir mucho eso. No solamente di My friend's birthday is on 6th of February. No, imita todo, imita exactamente todo. Te va a servir mucho porque cuando estás exagerando, para ti va a ser algo poco natural, se va a sentir un poco incómodo, ¿no? Si no has actuado tanto en tu vida, se va a sentir un poco incómodo. Pero te voy a decir algo, para un nativo, cuando estás exagerando, suena bien, suena correcto. Y cuando no estás exagerando, cuando no estés consciente de tu propia pronunciación, vas a sonar más latino, menos fluido, menos profesional. Es un simple hecho. Entonces, trata de imitarme al máximo. Imita en lugar de leer en voz alta en tu idioma nativo. Ok, perfecto. Entonces, quiero que lo leas una vez nada más y luego vas a escucharla nuevamente y luego te voy a dar otra vez más. Entonces, aquí tenemos el párrafo y quiero que lo empiezas a leer ahora mismo. Bien, ahora escúchame. My friend's birthday is on the 6th of February. He lives in a rural area outside the city, but often likes to come visit. Good. Ahora, otra vez. Léelo. Good. Ahora otra vez. My friend's birthday is on the 6th of February. He lives in a rural area outside the city, but often likes to come visit. ¿Ok? Una vez más. 1, 2, 3. Muy bien, entonces ahora lo vamos a hacer nuevamente, pero esta vez vas a grabarte y luego quiero que compares tu propia grabación con la mía nuevamente. Entonces ahora quiero que leas este párrafo nuevamente, pero quiero que te grabes haciéndolo. ¿Ok? ¿Estás listo? Ahí con el teléfono, lo que tengas para grabarte. 1, 2, 3. Bien, perfecto. Entonces, ahora lo has hecho. Ahora lo que yo quiero que tú hagas es escucha a ti mismo. Escucha a ti mismo unas 3, 5 veces. Escucha tu propia grabación. Escúchala. Y vas a escuchar que tú tienes algunos sonidos que crees que haces bastante bien, que crees que estás imitando bien,
pero no lo estás haciendo. Y vas a volverte hiperconsciente de esas diferencias simplemente escuchando. Entonces, escúchate ahora mismo tu propia grabación cuando dijiste este párrafo, ¿ok? Bien. ¿Lo has hecho? Bueno, excelente. Entonces vamos nuevamente. Voy a leerte el texto nuevamente. Escuchas. Lo voy a hacer como 3 veces. Lo voy a leer y lo escuchas. Simplemente escucha, escucha, escucha. Y luego me vas a imitar nuevamente. ¿Ok? My friend's birthday is on the 6th of February. He lives comfortably in a rural area outside the city, but he often likes to come visit. My friend's birthday is on the 6th of February. He lives comfortably in a rural area outside the city, but he often likes to come visit. My friend's birthday is on the 6th of February. He lives comfortably in a rural area outside the city, but he often likes to come visit. Ok, ahora es tu turno. Imítame. Por ahora no te grabes a ti mismo, simplemente imítame. Lo vamos a hacer unas 3 veces y luego vamos a grabarte nuevamente. Entonces, ¿estás listo para leer este párrafo nuevamente en voz alta? Trata de imitarme, trata de imitar mi pronunciación, la entonación, la emoción, todo. ¿Ok? 1, 2, 3. Excelente. Vamos una vez. 3, 2, 1, go. Muy bien. Última vez. 1, 2, 3, go. Perfecto, ¿ok? Lo voy a leer una última vez y luego te vas a grabar una última vez y luego vas a comparar, ¿ok? Ese es el último paso. Entonces, my friend's birthday is on the 6th of February. He lives in a rural area outside the city, but often likes to come visit. ¿Ok? Ahora quiero que grabes a ti mismo una última vez. Esta es tu última grabación y quiero que sea perfecto. Quiero que me imites al máximo la pronunciación, intonación, todo. ¿Ok? Esta es tu última vez, tu última grabación de este ejercicio. ¿Ok? ¿Estás listo? Empecemos. 1, 2, 3, go. ¡Hey! ¡Excelente! Muy buen trabajo. Entonces, ahora, pausa. Escucha esa grabación, la última grabación que tienes. Escúchala nuevamente. Si quieres, sigue haciendo este ejercicio. Rebobina, escucha nuevamente. Sigue escuchando tu propia comparación. Cuantas más veces te grabes y escuches a ti mismo y lo compares, mejor será tu pronunciación. Y luego quiero que compares tu última versión con la primera versión que leíste sin haber escuchado nada. Y quiero que los compares a ver cómo ha mejorado tu pronunciación. Y quiero que me cuentes aquí cómo te fue en los comentarios aquí abajo. Pero no me cuentes si no has hecho el trabajo. Solo si has hecho el ejercicio bien, comenta aquí abajo cómo fue la diferencia, si te ayudó y cómo estuvo la diferencia. Estoy súper emocionado de escucharte y los voy a leer aquí abajo en los comentarios. Y también, chicos, por favor, regálame un like, un thumbs up. Please give me a thumbs up on this video. Por favor, regálame un like al video. Los likes ayudan mucho con el alcance del video para que este video alcance más latinos que necesitan mejorar su pronunciación, para que lo puedan hacer y dominar el inglés de una vez por todas. Vamos con toda la actitud por esa fluidez, ¿verdad? Aquí estamos. Yo soy Kalle Anders, tu coach de inglés, tu sueco favorito. Espero que te haya gustado este video. Y ahora,
¿Puedes pronunciar los nombres de estas personas famosas? Haz clic aquí y vamos a ver.